El amor romántico como sombra. Seguramente nos sorprenderá esta afirmación, de que la proyección más intensa e importante que uno suele hacer en la vida es enamorarse. Sí, enamorarse también es una forma de proyectar la propia sombra, y probablemente la experiencia religiosa más profunda que una persona puede vivir a lo largo de toda su vida. Recordemos que la sombra, tal como Jung la utilizaba en los inicios de su carrera, es algo que reside en la parte inconsciente de la personalidad de un individuo. También debemos tener en cuenta que esta discusión es sobre enamorarse, no sobre el acto de amar. Enamorarse es proyectar la parte más noble y más valiosa de uno mismo sobre otra persona, aunque a veces, bajo determinadas circunstancias, puede proyectarse sobre algo que no sea una persona. Existen personas que concentran toda su capacidad en una profesión o arte o incluso en un lugar. El lenguaje no se equivoca cuando decimos que una persona se ha enamorado de la medicina, de las obras de Picasso o de la Costa Azul. La mayoría de nuestros ejemplos, sin embargo, reflejarán la experiencia de ver nuestra propia imagen de la divinidad en otro ser humano. Sin ánimo de añadir dificultad a este análisis, debemos decidir que la divinidad que vemos en los demás está realmente ahí, pero no somos capaces de verla hasta que hemos retirado nuestras propias proyecciones. ¡Qué complicado! ¿Cómo podemos decir que la proyección no es real, pero que la divinidad del ser amado sí lo es? Hacer esta diferenciación es la tarea más delicada y difícil de la vida. El amor romántico o enamorarse es diferente de amar, que siempre es una experiencia más serena y de proporciones más humanas. En el hecho de enamorarse siempre hay algo abrumador y superior a nosotros. Proyectar nuestra imagen de Dios. Enamorarse es proyectar esa parte especialmente dorada de la sombra de uno mismo, la imagen de Dios, ya sea masculina o femenina, sobre otra persona. Esa persona se convierte de forma instantánea en la portadora de todo lo sublime y divino. Uno alaba con entusiasmo al ser querido y utiliza el lenguaje de la divinidad. Pero esta experiencia proviene del extremo derecho del columpio y siempre va íntimamente relacionado con su contrario. Si el enamoramiento se transforma en su contrario, el individuo conocerá la experiencia más amarga que puede sentir en la vida. La mayoría de los matrimonios en el mundo occidental se inician con una proyección, pasan por un periodo de desencantamiento y si Dios quiere se vuelven más humanos. Es decir, se basan en la realidad profunda que es la otra persona. Cuando estamos enamorados estamos cerca de Dios, mientras que el amor basado en la realidad es mucho más apropiado para nuestra humilde condición humana. Aunque nadie se da cuenta de ello cuando le ocurre, cuando estamos enamorados de alguien eliminamos la condición humana del ser querido. En realidad uno prefiere una especie de insulto a otra persona cuando se enamora de ella, porque en realidad estamos mirando a nuestra propia proyección de Dios, no a la otra persona. Si dos personas están enamoradas, están en las nubes y viven felices para siempre. Cuando vuelven a poner los pies en el suelo, tienen que mirar al otro de forma realista, y solo entonces existe la posibilidad de madurar el amor. Si una persona está enamorada y la otra no, la segunda persona probablemente dirá, entre nosotros existirá algo mejor si me miras a mí, en lugar de mirar la imagen que tienes de mí. Un chiste gráfico de James Turber resume este estado de desilusión. Un matrimonio de mediana edad se preguntan el uno al otro, bueno, ¿quién acabó con la magia del asunto? Cuando ya se ha agotado la proyección del enamoramiento, aparece la otra cara de la realidad y las posibilidades más oscuras de las relaciones humanas. Si podemos superar esta etapa, después aparece el amor humano, mucho menos emocionante que el amor divino, pero bastante más estable. La sombra es muy importante en el matrimonio, y podemos crear o romper una relación en función de los conscientes que seamos de ello.
Olvidamos que al enamorarnos también debemos aceptar lo que nos resulta molesto o desagradable e incluso intolerable de la otra persona y de nosotros mismos. Sin embargo, es precisamente esta confrontación lo que posibilita un mayor crecimiento personal. Proyectar nuestra imagen de Dios sobre nuestra pareja es tan peligroso como proyectar nuestra oscuridad, miedo y ansiedad. Decimos a la persona que amamos: espero que tú me proporciones inspiración divina, que seas la fuente de mi creatividad. Te concedo el poder de transformar mi vida. De este modo estamos pidiendo a la pareja que haga lo que las disciplinas espirituales hicieron en el pasado: hacernos nuevos, redimirnos, salvar nuestras almas. Algo extraordinario ocurrió en el siglo XII, cuando la corriente del romanticismo surgió del inconsciente colectivo occidental y descubrimos el arte de ver a Dios en otro ser humano. Esto ya se conocía desde hacía tiempo en el mundo oriental, pero se reducía a la relación entre un gurú y su alumno. Consciente del gran poder de esta experiencia, el mundo oriental la reservó exclusivamente a la vida religiosa y la prohibió en las relaciones normales. Colocar una fuerza tan intensa en un recipiente suficientemente grande para contenerla demuestra sabiduría. Las relaciones humanas normales donde representamos esta obra divina no tienen la magnitud necesaria. La facultad de enamorarse es relativamente reciente en nuestra historia. Con ella, la humanidad del mundo occidental ha perdido el sentimiento más sublime que somos capaces de experimentar y nos hemos expuesto al mayor sufrimiento que jamás conoceremos. Hemos heredado dos mitos que surgieron en el siglo XII. El mito del Grial, que habla de la relación entre la individualidad y la búsqueda espiritual. El mito de Tristán e Isolda, que nos muestra el poder del amor romántico. Ambos sugieren la existencia de una nueva forma de experimentar directamente a Dios. Lo que todavía no hemos comprobado es si esta experiencia tan intensa puede ser asimilada. Antes de la aparición de estos dos mitos, el mundo occidental siempre había considerado el poder de Dios de forma colectiva. Dios habitaba en el tabernáculo de la Iglesia y no ejercía una influencia directa en la vida personal de cada individuo. Se adoraba a Dios utilizando gestos y expresiones que denotaban nuestro minúsculo tamaño y valor. Era un ritual de protección y seguridad. Sin embargo, en el siglo XX consideramos seriamente la increíble posibilidad de entrar en contacto directo con el alto voltaje de Dios. En estos dos mitos, la humanidad dice: tal vez a Moisés se le prohibió que viera directamente a Dios, pero yo lo haré. Comprender estos dos mitos es comprender el dilema de la sociedad moderna. Un auténtico mito permite tomar el pulso a una cultura entera, descubrir sus características y su destino. La historia de Tristán e Isolda es un ejemplo de una de las posibles consecuencias del amor romántico. Nos muestra los peligros de proyectar nuestra divinidad sobre otro ser humano. Cuando intentamos mezclar estos niveles, provocamos un caos que escapa a nuestro control. Es como conectar un electrodoméstico a una línea de corriente de 10.000 voltios. Ningún aparato preparado para 200 voltios puede soportar un voltaje tan elevado. Por muy atractiva que parezca la idea de los 10.000 voltios, solo puede mantenerse dentro de un recipiente capaz de contener esta potencia. Ningún recipiente humano podría sobrevivir a una descarga de 10.000 voltios. Sin embargo, en nuestra cultura se supone que esta experiencia de 10.000 voltios debe ser la base de todos los matrimonios. Cuando un matrimonio sobrevive es porque ambos miembros de la pareja han descendido al nivel humano de 200 voltios y han aprendido el arte de amar. El amor de 200 voltios es mucho más valioso y asimilable que la deslumbrante demostración pirotécnica de una carga de 10.000 voltios. El amor en sus proporciones humanas es mucho más valioso que la experiencia celestial del enamoramiento. La historia de Tristán e Isolda habla de dos amantes que traspasaron el velo protector de las costumbres y fueron arrastrados hacia un nivel de realidad que ninguno de los dos pudo soportar.
Accidentalmente bebieron la poción de amor que estaba destinada al rey y a la reina, y adquirieron un poder divino que era demasiado intenso para que pudieran controlarlo. Pocas personas han sobrevivido a esta experiencia. En el mejor de los casos se puede adquirir una nueva facultad que nos permita evolucionar y desarrollamos como individuos. En el peor de los casos, intentar apoderarnos de algo que es tan superior y tan potente puede ser un pecado imperdonable. En cualquier caso, hemos conectado con una corriente de energía de 10.000 voltios y no conseguimos controlar la situación. No es nada probable que la humanidad renuncie a este terrible poder, y no estamos seguros de que pudiera devolverse a su lugar de origen en caso de desearlo. Los individuos modernos nos enfrentamos al dilema de haber adquirido un poder que no podemos soportar, pero al que no podemos renunciar. Todas las parejas enamoradas reviven el mito de Tristán e Isolda. Sin embargo, tenemos la oportunidad de contribuir a su evolución tomando conciencia de la relación. Si uno pudiera ver el esplendor de Dios, tanto sus aspectos luminosos como los oscuros, esta experiencia no desembocaría en desilusión y amargura. Después de muchos siglos, de repente, la visión de Dios encarnado está a nuestro alcance, y deberá pasar algún tiempo antes de que esta experiencia madure y se estabilice. Ser dueños del poder que reside en nuestra sombra es un reto especialmente difícil. No podemos ser dueños de él en el sentido de poseerlo, porque el ego es un recipiente demasiado pequeño. Si un individuo poseyera este poder, sería como si anunciara que es Dios, o lo que sería igual de extravagante que Dios está muerto. Nietzsche se acercó peligrosamente a este punto y pagó por ello con su salud. Proyectar este poder es cargar a otra persona con unas características sobrehumanas que son imposibles de soportar. Solo a través de la vida religiosa podremos encontrar el único sistema posible para afrontar este increíble poder personal. Cuando afrontamos la sombra de forma consciente, analizamos un poderoso aspecto de nuestra personalidad que prácticamente siempre se evita y se rechaza. De este modo entramos en el reino de la paradoja. La paradoja es ese pozo artesiano de sentido que tanto necesitamos en nuestro mundo moderno. Todos los grandes mitos de la historia nos dan instrucciones al respecto y nos recuerdan que el tesoro siempre se encuentra en el lugar más inesperado. ¿Qué bien podría salir de Nazaret? ¿Acaso puede haber algo de valor enterrado en el jardín de tu casa? En la vida interior, ¿acaso puede salir algo bueno de tu propia sombra? Sorprendentemente, lo mejor puede proceder de esa parte de tu personalidad que evitas. Somos capaces de hacer casi cualquier cosa para evitar esta dolorosa paradoja. Pero al negarnos a aceptarla, solo conseguiremos limitarnos a la inútil experiencia de la contradicción. La contradicción va inevitablemente asociada a la abrumadora carga de la falta de sentido. Una persona puede soportar cualquier sufrimiento si tiene sentido, pero la falta de sentido es insoportable. La contradicción es estéril y destructiva, mientras que la paradoja es creativa, es la aceptación de la realidad. Todas las experiencias religiosas, en su forma histórica, se expresan con paradojas, como por ejemplo los credos cristianos que se han formulado en un lenguaje tan paradójico. La contradicción es estática e improductiva, mientras que la paradoja posibilita la gracia y el misterio. Todas las experiencias humanas pueden expresarse en forma de paradoja. Por ejemplo, un enchufe eléctrico tiene dos dientes, uno para acceder a la corriente positiva y otro para la negativa. De esta oposición proviene la utilidad de la corriente eléctrica. El día solo puede comprenderse si se opone a la noche. La masculinidad solo tiene sentido si se opone a la feminidad. La actividad solo se define por oposición al descanso. El gusto se define por contrastes. Arriba solo es posible si existe abajo. ¿Qué sería del norte sin el sur? ¿Dónde estaría yo sin ti?
¿Qué es la alegría si no conoces la tristeza? Por algún motivo inexplicable, con frecuencia nos negamos a aceptar esta naturaleza paradójica de la realidad, y en un arrebato de insensatez pensamos que podemos funcionar ignorándola. En el preciso instante en que adoptamos esta actitud, convertimos la paradoja en oposición. Cuando el tiempo libre se desvincula del trabajo, ambos pierden sentido. El sufrimiento personal empieza cuando nos encontramos entre estos dos contrarios. Si intentamos abrazar uno de ellos sin pagar tributo al otro, degradamos la paradoja en contradicción. Debe aceptarse a los dos elementos de la contradicción por igual. Sufrir debido a la confusión es el primer paso hacia la sanación. Entonces el dolor de la contradicción se transforma en el misterio de la paradoja. El sistema más rápido para desconcertar a una persona es dándole dos grupos de valores contradictorios, que es exactamente lo que hacemos en nuestra cultura moderna. El cristianismo nos recomienda que nos guiemos por una serie de valores que pocas veces se tienen en cuenta en la vida cotidiana. ¿Cómo debe reaccionar una persona? En algún momento, normalmente en la edad adulta, la tensión es demasiado intensa y estos dos puntos de vista opuestos exigen un trato nuevo y diferente. Ya no podemos repartirnos entre los dos. La presión es tan grande que uno de los dos tiene que ceder. No nos gusta la paradoja porque es dolorosa, pero es una experiencia muy directa de una realidad que normalmente está fuera de nuestro marco de referencia y proporciona alguna de las iluminaciones más importantes. Nos obliga a superarnos a nosotros mismos y destruir inocentes versiones poco apropiadas. Nos pasamos la mayor parte del tiempo apoyando los dos puntos opuestos y evitando la confrontación. Este es el caso de muchas vidas modernas. En un día normal podemos encontrar infinitos ejemplos de esta opinión dividida. Tengo que ir a trabajar, pero no quiero. No me gusta mi vecino, pero tengo que ser educado con él. Debería perder un poco de peso, pero me gustan tanto ciertos tipos de comida. Estas son las contradicciones que vivimos constantemente. Estas ilusiones podrían convertirse en desilusiones y ser realmente dolorosas. No podemos eliminar un platillo de la balanza, pero podemos cambiar la forma de ver el problema. Si aceptamos estos elementos opuestos y afrontamos el choque entre ellos de forma plenamente consciente, aceptaremos la paradoja. La capacidad de afrontar la paradoja es una señal de fuerza espiritual y uno de los signos más inequívocos de madurez. Avanzar de la oposición, lucha constante a la paradoja, siempre sagrada, es hacer un salto de conciencia. Este salto nos transporta a través del caos de la edad adulta y nos ofrece una perspectiva que ilumina los años que nos quedan de vida. Es recomendable hacer una lista de las contradicciones con las que nos enfrentamos e intentar reconstruirlas en el reino de la paradoja. Podemos empezar con estas dos series de valores, las actitudes prácticas de la vida cotidiana, con las que casi todo el mundo está de acuerdo, y las enseñanzas religiosas que recibimos. Valores prácticos: ganar, adquirir, comer, acción, recibir, poseer, posesiones, actividad, sexo, decisión, libertad, elección, democracia, pensamiento ágil, seriedad, concentración, creer que más es mejor. Valores religiosos: perder, deshacerse de, ayunar, pasividad, dar, venderlo todo y darlo a los pobres, pobreza, reposo, castidad, observación, obediencia a la autoridad, obligación, obediencia, pensamiento meditativo, éxtasis, visión, creer que menos es mejor. Pocas personas discutirían los valores prácticos mencionados. Ganar está bien, recibir ocupa una de las primeras posiciones de la escala, tener un buen sueldo es fantástico, comer es vida, mediante la acción se consiguen hacer cosas,
Ganar dinero indica responsabilidad. Poseer es ser un pilar de la comunidad. Las posesiones dan seguridad. Estar ocupado es una virtud. El sexo es uno de los pilares de nuestra vida. Tomar decisiones es ser productivo y de confianza. La libertad es la base de nuestra forma de gobierno. La posibilidad de elegir es sagrada para las personas libres. Poder significa eficiencia. El pensamiento ágil es el mejor antídoto para el aturdimiento de los pueblos primitivos. La claridad es importante. Todo el mundo sabe que más es mejor. Estos valores son sagrados y nadie los discute en nuestra sociedad. En ellos se basa nuestra cultura, y los mejores resultados se han conseguido gracias a ellos. Pero, ¿qué hay de la otra lista, la de los valores religiosos? Casi todos los domingos oímos hablar de ellos y están presentes en nuestra cultura. Desde el púlpito se nos dice que es mejor dar que recibir, venderlo todo y dar caridad a los pobres. Ayunar es alimentar el espíritu. Ofrecer la otra mejilla. Benditos son los pobres de espíritu porque ellos verán a Dios. No poseían nada, pero lo compartían todo. Conocemos la historia de la inquieta Marta y la serena María, y sabemos que María era la mejor de las dos. La castidad es un estado superior y todos los monjes y sacerdotes que son los modelos de nuestra cultura la respetan. También se nos dice, no juzgues, remite cualquier tema a las autoridades. Las decisiones deben dejarse para tu superior. La obediencia es una gran virtud. Donde hay poder no hay amor. Estar un poco soñador por ayuno o cansancio es invitar a una visión. El éxtasis es un derecho de todos los cristianos. Ser exultado por el vino de Cristo es el objetivo de la vida. ¡Qué contradicción! Sin embargo, todos vivimos en esta contradicción tanto si decidimos reconocer y respetar las virtudes cristianas como si no. Es inherente a nuestro lenguaje, nuestra historia, nuestras costumbres. Nuestra Constitución se basa en los principios de libertad y democracia, pero las enseñanzas religiosas nos convierten en subordinados de algo superior a nosotros mismos. La voluntad de Dios es la que nos guía. En las monedas norteamericanas se refleja esta contradicción, ya que en ellas se puede leer la frase, en Dios confiamos. Seguro que muchas personas estarían de acuerdo en borrar esta frase, puesto que la mayoría de la gente ya no cree en Dios. Todas y cada una de las virtudes de este mundo son válidas porque existe su contrario. La luz no significaría nada sin la oscuridad, lo masculino sin lo femenino, la preocupación sin la indiferencia. Las verdades siempre van por parejas, y uno debe aceptarlo para comprender la realidad. Sufrir significa permitir, y en este sentido uno sufre el misterio de la dualidad. Cuando tú hagas esto, siempre se hallará aquello de forma inmediata. Así es la realidad. Así pues, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos afrontar esta insoportable contradicción? Esta es la pregunta que se oculta en la causa de todas las disociaciones neuróticas y los problemas psicológicos. Si planteamos la pregunta de forma equivocada, nos vemos atrapados en una parálisis neurótica que no nos permite hacer nada. Y después nos sentimos tan angustiados que ni siquiera podemos hacer eso. Este es el caso de muchas personas y experimentan un gran sufrimiento. Si empezamos a hacer esto, enseguida nos invade un sentimiento de culpabilidad por la presencia de aquello, y quedamos atrapados en un círculo vicioso de sufrimiento del que no podemos escapar. Si hacemos algo que nos gusta, lo estropeamos porque pensamos en lo que deberíamos estar haciendo. Si hacemos lo que debemos, lo que desearíamos hacer estropea nuestra disciplina. Beethoven escribió sobre esto utilizando el lenguaje de la música en el scherzo de su 9ª sinfonía. La música se repite una y otra vez sin llegar a un desenlace. El movimiento final sí halla una solución, una síntesis, y termina con una gran explosión de alegría. Existe un error en estas oposiciones. La dualidad es tan falsa como la prueba de que 2 es igual a 3. Si la realidad fuera realmente así,
nadie podría sobrevivir. Nuestras estructuras psicológicas se derrumbarían, y a veces lo hacen. Nuestro error es que utilizamos mal el adjetivo religioso o religiosa. La palabra religión proviene de las raíces latinas re, que significa de nuevo, y ligare, que significa atar o unir. La palabra ligadura proviene de la misma raíz. Así pues, religión significa volver a unir. Nunca puede aplicarse a un elemento de una pareja de contrarios. Es un error flagrante y es la base de la mayoría de los sufrimientos neuróticos de la humanidad. Pensar que una forma de actuar es sacrílega y la otra sagrada es hacer un mal uso del lenguaje. No existe nada parecido a un acto religioso ni una lista de características. Solo puede existir una iluminación religiosa que una o sane. Esto es lo que restaura y reconcilia los contrarios que nos torturan. La capacidad religiosa es el arte de tomar los contrarios y volverlos a unir, sanando la separación que tanto sufrimiento ha causado. Nos ayuda a pasar de la contradicción al reino de la paradoja, donde somos capaces de asimilar dos nociones contradictorias al mismo tiempo y concederles el mismo valor. Entonces, y solo entonces, existe la posibilidad de la gracia. La experiencia espiritual de contradicción es convertida en un total coherente que nos proporciona una unidad muy superior a la de cualquiera de ellos. Decir que es mejor dar que recibir es caer en el mismo tipo de error que demuestra que 2 es igual a 3. Considerar que solo un elemento de una pareja de contrarios puede ser religioso es un terrible error. Solo el reino de la síntesis es digno de ser calificado con este adjetivo. Debemos devolver a la palabra religioso su verdadero significado. Entonces recuperará su poder sanador, sanar, unir, atar. Estas son nuestras capacidades sagradas.